Bueno, cambiamos de tema, hablamos de la noticia que se conocía en el día de ayer, el alejamiento de Melconian del Banco Nación. Con el tiempo se van conociendo algunas declaraciones y también los verdaderos motivos, ¿sí? Que parecen ser muy similares a las razones por las cuales también se le ha pedido la denuncia a Alfonso Pratgay, ¿no? Juli, ya está Julián Guarino con nosotros. Hola Julián, buen día. ¿Cómo les va? Bueno, a ver, noticia que confirmábamos en el día de ayer, habíamos dado en principio... Le pidieron la renuncia, no renunció. Le pidieron la renuncia a Carlos Melconian después de que él se manifestara en repetidas oportunidades en contra de algunas variables macroeconómicas y políticas que estaba aplicando el gobierno. Entonces uno dice, bueno, a ver, el disenso que proponía Melconian, ¿era un disenso de bajo perfil o de alto perfil? Bueno, claramente, por lo menos en lo que era su circuito social, que era de alto perfil, no se cuidaba demasiado, para decirlo en criollo. Es decir, trataba de establecer cuál era su posición en el marco de las políticas económicas que estaba aplicando el gobierno desde el año pasado. Sí. Había planteado ya en varias oportunidades que no estaba de acuerdo, por ejemplo, con la salida del cepo cambiario tal cual se había dado o la había ejecutado Alfonso Pratgay. Después también se mostró en contra de la política que en algún momento aplicó Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, puntualmente también en contra de los créditos hipotecarios que había lanzado el Banco Central. Por eso en su momento el propio Banco Nación terminó lanzando una línea que resultó ser muy exitosa a lo largo del año pasado. Pero a ver, el dato central sin ninguna duda es que había encontronazos, había discrepancias, sobre todo con la forma en la cual se gestionaba desde el gobierno nacional. Y aquí hay que hablar de, tres referentes del gobierno. Yo diría los tres ministros de Economía que tiene hoy la Argentina, que son el jefe de gabinete Marcos Peña y después los vicejefes, estamos hablando de Mario Quintana y de Gustavo Lopetegui. Son los actuales ministros de Economía, son los que conducen a un gabinete realmente muy importante, pero muy fragmentado desde el punto de vista económico, del cual forma parte el flamante ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Y en el caso de Melconian era visto, al menos este es el análisis, como un outsider de la economía. Es decir, era un personaje muy importante y lo sigue siendo en el ámbito de consulta del presidente de la Nación en temas económicos, pero no se lo tomaba en cuenta cuando había que definir cómo tenía que ir la economía en la Argentina o cuáles eran las políticas que había que aplicar o de qué forma había que aplicarlas en el país. Entonces, fíjense ustedes el grado de gravitación que tiene o que termina teniendo el alejamiento de Carlos Melconian de un puesto que en realidad no es importante. Es decir, sí es importante, pero no está a la altura de un ministro, por ejemplo. Claro. ¿No? Y sin embargo, el impacto y la repercusión que tiene es prácticamente como si se hubiese alejado de su cargo un ministro de Economía. Bueno, hay que ver la importancia que tiene Banco Nación también. Sí, no, por supuesto, y lo resaltábamos en el día de ayer, es uno de los principales bancos del sistema financiero argentino, es el brazo financiero del gobierno nacional y además tiene una impronta muy fuerte en el mercado cambiario, algo que no se sabe demasiado. Es decir, cuando el gobierno toma alguna definición de corte cambiario, cuando el gobierno decide salir a vender dólares o salir a comprar dólares para modificar el precio, lo hace generalmente el Banco Nación. Entonces necesita sí o sí que haya un correlato perfecto entre la orden que da el gobierno nacional y la ejecución de esa orden por parte del Banco Nación. ¿Se daba esta situación? Bueno, claramente no, por lo menos no en todos los aspectos. Y hay dos o tres elementos que vamos a aportar que no están en los diarios de hoy y que son relevantes y son gravitantes del alejamiento de Carlos Melconian del Banco Nación. Y tiene que ver con el pedido de fondos del Gobierno Nacional al Banco Nación, con el pedido de fondos del Tesoro de la Nación al Banco Nación, un Banco Nación que obviamente ayuda sistemáticamente al Gobierno Nacional en estas cuestiones, pero que en algún punto también había generado por parte de las segundas líneas del banco algún tipo de rechazo, miedo a firmar determinado tipo de órdenes, y eso obviamente en un año electoral, bueno, le iba a jugar en contra al gobierno nacional. También es una de las razones por las cuales había algún tipo de discrepancia por parte de la conducción del Banco Nación con respecto a quienes hoy conducen la economía argentina y por eso también se acelera y se profundiza lo que era las discrepancias que había entre el banco y el gobierno. Se reunió Melconian con Macri, ya conocida la noticia, pero quien le comunica que se había tomado en cuenta determinado tipo de cuestiones y que iba a ser alejado del cargo de titular del Banco Nación fue Mario Quintana.
Mario Quintana, quien se pone en contacto con Melconian, se reúne con el presidente de la Nación, el presidente le agradece los servicios prestados y le hace algún tipo de ofrecimiento de corte político, le dice, bueno, manténgase o mantenete, porque tienen una muy buena relación, mantenete en el terreno político de Cambiemos, porque, bueno, eventualmente es un año electoral y podría ser parte de las listas. Así que, bueno, hasta... ¿Melconian tiene ganas de ser candidato o alguna intención? Yo creo que ahora, por lo menos, viene una etapa donde, de mínima, Melconian se va a sentir un poco más cómodo, teniendo en cuenta que venía siendo bastante crítico con la forma en la cual el gobierno viene aplicando políticas económicas. Es decir, él como consultor al menos forma parte de un grupo de 2 o 3 analistas importantes, el otro es Santangelo también, que forma parte de la consultora, y la verdad que le va muy bien como consultor. Claro. Chahín también se fue. Se fue Chahín, se fue Daniel Chahín, el secretario de Obras también Públicas. Una relación muy estrecha con el presidente de la Nación. Sí, de 20 años prácticamente, desde que formaba parte del grupo Macri, del grupo de empresas de Franco Macri. Bueno, había sido gerente justamente a la par del propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, en su momento. ¿Las quejas eran porque retrasaba allí o ralentaba la ejecución de obra pública? Yo soy escéptico con respecto a ese motivo, ¿no? Porque uno dice, bueno, a ver, pero tenés un secretario de Obras Públicas, se va diciendo que prácticamente hizo 260 licitaciones de obra pública en los últimos 4 o 5 meses. No da la sensación de que haya un rechazo de la gestión de la obra pública o que haya alguna demora en la gestión. Lo que podemos decir es que el gobierno frenó los desembolsos para la obra pública en los primeros meses del año y que después puntualmente Chahín fue el encargado de ejecutar más del 90% del presupuesto que había para obra pública. Ahora uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué se va? ¿O por qué se aleja? Porque por motivos políticos, uno de los funcionarios más importantes del gobierno, como es Rogelio Frigerio, bueno, está pidiendo, yo creo, mayor rango de acción, mayor margen. Y obviamente la obra pública forma parte siempre de la negociación con los gobernadores. ¿Quién habla sistemáticamente? ¿Quién negocia con los gobernadores? ¿Chahín o Frigerio? Frigerio. Entonces Frigerio le pedía determinado tipo de acciones y de gestiones a Chahín que parece que, bueno, que no tenía, por lo menos que no era tan permeable a los pedidos de Frigerio, y por eso, por este cortocircuito entre Frigerio y Chahín, es que finalmente se termina alejando del cargo. Fíjense que no van a poner a nadie en lugar de Chahín, pero sin embargo la Secretaría va a seguir existiendo y va a haber 2 o 3 funcionarios que van a tomar algunas decisiones, pero quien va a estar a cargo de la obra pública a partir de ahora es Rogelio Frigerio. Claro. Es Rogelio Frigerio. En el año político es clave. Hubo un tuit de Alfonso Pratgay también, celebrando de alguna manera la llegada de Fraga a la Banco Nación. Es sumamente paradójico todo lo que está pasando, ¿no? Porque uno dice, bueno, a ver, se fue Alfonso Pratgay y se supone que es un gradualista, es alguien que se oponía a las políticas de shock que, por ejemplo, Melconian sí pregonaba. Y uno dice, bueno, pero pará, se fue Pratgay y también se fue Melconian, entonces, ¿en qué queda el gobierno? Bueno, pero por eso yo te decía que se van por motivos similares y es una mala relación o un poco más tensa con Quintana, Peña. Claro. A eso voy. A pesar de tener estrategias distintas, si querés, o una mirada distinta, tenían algo en común, que era esta relación un poco más conflictiva con quienes hoy llevan adelante en realidad la economía. Claro, yo no sé a ustedes qué les parece, pero a mí me da la sensación de que por lo menos Pratgay festeja la incorporación de quien es su tutor, su profesor en la Universidad Católica, digo, alguien que lo ha incorporado sistemáticamente en los equipos de trabajo, y es obviamente, una respuesta a la designación que uno podía, anticipar, es decir... por ahí es un mensaje más estrictamente hacia González Fraga que alguna reminiscencia con Melconian. Sí, yo creo que sí. Como su mentor, su realizador político, económico y su tutor, digamos. Dice, bueno, es una manifestación solamente para González Fraga y no tiene nada que ver con tirarle como un palito a Melconian. No, está claro. A ver, yo creo que nadie da una puntada sin hilo, ¿no? Y mucho menos políticos y mucho menos funcionarios de la talla de, por ejemplo, o exfuncionarios de la talla de Alfonso Pratgay. Pero está claro que en este punto, yo ¿a qué voy? Que uno no puede tomar en cuenta cuál es el posicionamiento que tiene hoy González Fraga, ni que el gobierno esté pensando 100% en el pensamiento económico de González Fraga. La verdad que González Fraga le es útil, de hecho lo consultan a Ernesto Sanz antes de llamarlo a González Fraga, y le preguntan, bueno,
digo, ¿qué te parece? Obviamente Ernesto Sanz está a favor de la incorporación de radicales dentro del gobierno, a punto tal de que, bueno, tanto Dujovne, el caso de González Fraga, el propio Pratgay también pertenecen a ese ámbito. Lo que uno puede tomar en cuenta con respecto a González Fraga es que ha sido permeable históricamente a lo que son los pedidos de gestión o los pedidos de alineamiento con respecto a determinadas políticas. Es decir, tiene alto perfil, pero generalmente no tiende a discrepar con quien es su jefe. En este caso con Lopetegui y con Quintana, que van a ser sus jefes de alguna manera en forma indirecta, pero que así va a ser. Entonces, digo, hay una cuestión donde el gobierno empieza a sacar a los que se llaman los caciques, digamos, aquellos personajes que tienen un alto perfil. Pratgay era uno, era un primus inter pares, es decir, era un ministro como tantos otros, pero claramente tenía el foco puesto en cada cosa que hacía o decía. Sí. Bueno, lo mismo el caso de Melconian, que no tenía rango ministerial, pero que cuando hablaba se lo escuchaba muchísimo. ¿Por qué? Porque fue el referente económico del PRO durante toda la campaña. Sí. Y porque es asesor del presidente de la Nación. Entonces, si el propio asesor del presidente de la Nación estaba marcando que había políticas que no estaba de acuerdo o que no iban a funcionar, bueno, esto es lo que termina haciendo bastante ruido dentro de lo que es el gobierno. Y la realidad es que la decisión del alejamiento de Melconian ya estaba tomada. Lo que empezamos a conocer ahora es que ya estaba tomada desde el momento en que también se va Pratgay, y de alguna manera se esperó a ver cuál era la reacción del propio Melconian. Algunos dicen, bueno, empezó a formar su equipo de trabajo para ocupar el cargo que hoy tiene Nicolás Dujovne. Y claro, cuando el presidente opta por Dujovne, la desazón de Melconian fue importante. Bueno, era uno de los nombres que sonaba. Cuando acá se conocía la renuncia de Alfonso Pratgay, uno de los nombres que habíamos dado era justamente Melconian. Sí. Al menos algunas fuentes del banco señalan que obviamente el propio Melconian tenía aspiraciones de ocupar el cargo que hoy tiene Dujovne, y que cuando el presidente de la Nación opta por el nombramiento de este economista, bueno, finalmente ahí es donde se genera algún cortocircuito un poco más importante, y donde Melconian se toma una licencia. Se toma una licencia que todavía continúa, pero bueno, obviamente se vio interrumpida por el encuentro con el presidente en el día de ayer. Bien. Así que ahí me parece que por lo menos parte del análisis es ese. Bien. Ahora, viene González Fraga. Es otro capítulo. Sí. Viene con un track record en algún punto poco feliz en temas de declaracionismo, ¿no? ¿Qué tan pobres son los pobres? Sí. Fue una de sus declaraciones. Sí. Hay varias a tener en cuenta. Yo no sé si están para que las repasemos. A ver, Nico, las tenemos. Sí, cuando hacía referencia justamente a la clase media, que el gobierno anterior le hizo creer a la clase media que podía viajar y comprarse celulares y llevar un determinado nivel de vida, y paralelamente cuando dijo, a mí me gustaría saber qué tan pobres son los pobres, ¿no? Esas fueron las dos frases, si querés, que bueno, han generado mucha polémica en los últimos meses. Lo escuchamos, esto decía Fraga. Yo creo que el momento va a venir lentamente a partir del año que viene, o sea, la reactivación, donde la vamos a disfrutar todos, viene el año que viene, pero esto es algo que es inevitable, Luis. Las cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años donde se ha invertido mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasaron el tipo de cambio, donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Bueno, a ver, son duras. Yo decía en su momento que eran poco felices porque obviamente uno podía inferir muchas cosas y bueno, no está tan claro qué es lo que quería decir González Fraga. Ahora, en términos económicos, él hace un foco en esa frase, en algo que siguió haciendo foco y que incluso publicó un artículo en La Nación hace apenas unos días, hablando del atraso cambiario que hay en la Argentina. Y que sistemáticamente ese atraso cambiario generó que los gobiernos tomaran en cuenta eso que estaba pasando y tomaran también políticas y decisiones para eliminar ese atraso cambiario, que eran las devaluaciones. Sí. Y que esas devaluaciones traían crisis sistemáticas en la economía argentina. Entonces, ¿qué está diciendo González Fraga? Está advirtiendo que hay atraso cambiario. Yo no sé, digamos, ¿qué podemos esperar con respecto a esto? Porque, digamos, yo salgo de cámara y lo primero que me dicen es, che, van a devaluar. Claro. La realidad es que no es así.
¿Por qué? Bueno, por varios elementos. Uno de ellos tiene que ver con el control de la inflación. Si vos devaluás, se te disparan los precios y adiós control de la inflación. Segundo, generás una pérdida de poder adquisitivo muy fuerte, mucho más de la que ya tenemos. Y yo te diría hasta en tercera instancia generás una hecatombe desde el punto de vista de la confianza que hay en la moneda. Listo, digamos, es todo lo que el gobierno me parece que no quiere que pase y sobre todo en un año electoral. Entonces, la frase de González Fraga, ¿cómo hay que mirarla? Y mirá, como la posición que está tomando en términos económicos, como lo que él ve que está mal en la economía y que hay que corregir, pero que claramente no van a depender de él. Porque él va a ser el titular del Banco Nación nada más. Claro. Sí. Digo, ¿de quién depende? Y de Federico Sturzenegger en el Banco Central, de Duhovne en Hacienda, pero también depende de Frigerio por ahí en Interior y en el manejo con los gobernadores, claro, del Lopetegui, de Quintana, del propio jefe de gabinete. Bueno, pero si quieren un equipo más homogéneo, que es lo que dijeron justamente en el día de ayer, y si toman a alguien y eligen a alguien con este tipo de pensamiento, dentro de esa cuestión de homogénea, digamos, en algún punto también deben coincidir con ese pensamiento. Claro, pero ¿a qué llama? Análisis. No, claro. Sí, yo digo, ¿a qué llama homogéneo el presidente de la Nación? Llama homogéneo a que no haya discrepancias de que tomen estado público. Es decir, que si vos no estás de acuerdo, te quedes callado y en todo caso en una reunión vos se lo puedas plantear al presidente. No como hizo Melconian, que en algún punto, trascendía. Y se excedía de los límites habituales de lo que es un comentario de un ministro, de un funcionario. Me parece que en ese caso van a tener suerte con González Fraga porque no es alguien que irrumpa en la escena, por lo menos mediática, para marcarle al gobierno los errores que está teniendo. Es un defensor, es un soldado, lo mismo que dijo hace algunas horas el propio Carlos Melconian cuando le preguntaron, ¿por qué se alejaba? Bueno, me alejo por diversas cuestiones, pero punto, yo soy un soldado del presidente de la Nación, dijo. Acá lo que ocurre siempre es, económicamente hay que hacer esto, pero hay que ver si políticamente es viable hacer eso, claro, lo que la economía te requiere, por las repercusiones negativas que tiene tomar estas decisiones políticas. Claro, eso que estás diciendo... una devaluación, políticamente es un desastre. No, es inviable, 100%. Es inviable, 100%, y claro. se te va el descontrol hasta el manejo político e institucional del país, ¿me entendés? Claro, eso lo marcaba Melconian en su momento, decía, a ver, pero atención con el endeudamiento, porque si te estás tomando recursos en dólares para pagar gasto corriente, es decir, gasto que tenés habitualmente en la administración del gobierno... Te vas hundiendo cada vez más, en definitiva. Es una señal mala. Esto es lo que decía Melconian. ¿Qué dice González Fraga? Lo que dice González Fraga es, hay que fijarse en el endeudamiento, pero sobre todo en la inversión. Hay que invertir mucho, hay que invertir en infraestructura. Es decir, ¿qué está diciendo? Hay que gastar. Entonces uno se pregunta, pero ¿el gobierno no quiere recortar el gasto público? Y yo no sé, no está tan claro. Y mucho menos con este nombramiento, donde muy probablemente la caja del Banco Nación, que es una de las principales que tiene el gobierno nacional, va a estar puesta al servicio de líneas de crédito para la construcción, líneas de crédito para infraestructura, para el campo. Es decir, prácticamente yo te podría decir que va a ser un banco que se llama, de lo que se denomina keynesiano. Esto es, metés plata en la economía para tratar de reactivar lo que es justamente la actividad. Por último, Macri comiendo con intendentes el día de ayer, dijo, señores, apuren la obra pública. Sí, la primera parte es gasten menos y apuren la obra pública. Exacto. Claro, no gasten, digamos, demasiado, sino que ejecuten ahí lo que es el gasto. Gracias. Juli. Pausa, ya volvemos en Argentina en Vivo.